Hay momentos en los que el alma siente algo que las palabras no alcanzan a describir, como si una presencia invisible habitara en el pecho, como si el aire que respiramos llevara consigo algo más que oxígeno. Hay días en los que caminamos y sentimos que algo nos observa, no con ojos humanos, sino con esa mirada que atraviesa los velos de lo visible y toca directamente el espíritu. No es paranoia, no es imaginación. Es algo que Santa Teresa de Ávila conocía bien, algo que ella enfrentó en las noches de su convento cuando las sombras parecían tener voz propia y las dudas se convertían en presencias tangibles. Hoy, en este momento exacto en que tus ojos leen estas palabras, te invito a entrar en un espacio que muy pocos conocen, un lugar donde la oración no es solo petición, sino armadura, donde las palabras no son simples sonidos, sino llaves que abren puertas celestiales y cierran portales oscuros. Te invito a aprender la oración que Santa Teresa de Ávila utilizaba para protegerse de la envidia, de las miradas cargadas de intención, de esas energías que sin ser vistas tienen el poder de alterar nuestro caminar. Porque no todos los ataques vienen con espada en mano, no todas las batallas se pelean en campos visibles. Hay guerras que suceden en dimensiones que la ciencia no estudia, pero que el espíritu reconoce de inmediato. Hay envidias que no se expresan con palabras, pero que se sienten como puñales invisibles clavados en la espalda. Hay miradas que no dicen nada, pero que cargan consigo el peso de 1000 maldiciones silenciosas. Y Santa Teresa de Ávila, esa mujer que caminó entre el cielo y la tierra, que conversaba con lo divino como quien habla con un amigo íntimo, sabía exactamente cómo enfrentar esas realidades que muchos niegan, pero que todos experimentamos. Ella no fue una mujer ingenua, no fue una mística desconectada de la realidad humana. Al contrario, fue alguien que entendió que lo espiritual y lo cotidiano están entrelazados de formas que apenas comprendemos. Ella sabía que en los conventos, lugares supuestamente sagrados, también habitaba la envidia entre hermanas, la competencia disfrazada de humildad, las palabras envenenadas escondidas detrás de sonrisas piadosas. Y fue precisamente en ese contexto donde ella desarrolló una forma de oración que no solo pedía protección, sino que la establecía, que no solo clamaba por auxilio divino, sino que lo invocaba con tal precisión que las fuerzas contrarias no tenían más remedio que retroceder. Imagina por un momento que estás en una habitación oscura, completamente a solas, y de repente sientes que no estás solo, que hay algo más ahí contigo. Algo que no puedes ver, pero que definitivamente percibes. Ese escalofrío que recorre la columna vertebral. Esa sensación de que el aire se volvió más denso. Esa certeza inexplicable de que estás siendo observado. Santa Teresa de Ávila vivió esos momentos, no una vez, sino repetidamente, y en lugar de huir, en lugar de negar lo que sentía, decidió enfrentarlo con las únicas armas que sabía que funcionaban, las armas de la luz, del nombre sagrado, de la palabra encendida que desciende directamente desde el trono del Altísimo. Y hoy tú y yo vamos a caminar juntos por ese mismo camino que ella recorrió. Vamos a aprender no solo las palabras que ella pronunciaba, sino la intención con la que las decía, el estado interior desde el cual las emitía, porque una oración sin convicción es como una espada sin filo. Puede tener la forma correcta, pero no tiene el poder de cortar. Antes de continuar, necesito que entiendas algo fundamental. La envidia no es solo un sentimiento humano desagradable, es una puerta, una grieta en el tejido espiritual que permite que otras cosas entren. Cuando alguien te mira con envidia, cuando alguien desea secretamente tu caída, cuando alguien no puede soportar verte brillar, esa persona, conscientemente o no, está abriendo un canal entre su oscuridad interior y tu campo energético. Y si tú no sabes cómo cerrar ese canal, si no sabes cómo protegerte, esa energía encuentra la manera de filtrarse, de contaminar tu paz, de alterar tu frecuencia, de hacerte sentir cansado sin razón, triste sin motivo, atrapado sin explicación. Santa Teresa de Ávila lo sabía. Por eso cuando ella oraba por protección, no lo hacía desde el miedo,
lo hacía desde la autoridad espiritual que había cultivado en años de comunión profunda con lo divino. Ahora bien, esta oración que voy a compartir contigo no es una fórmula mágica, no es un truco para resolver problemas instantáneamente. Es un camino, una práctica, una disciplina espiritual que requiere de ti algo más que solo repetir palabras. Requiere que entres en un estado interior de verdad, que reconozcas ante Dios y ante ti mismo que necesitas protección, que no eres invulnerable, que hay fuerzas en este mundo y en otros mundos que buscan debilitarte, confundirte, detenerte. Y reconocer eso no es debilidad, es sabiduría, porque solo quien reconoce la existencia de la oscuridad puede buscar conscientemente la luz. Santa Teresa de Ávila decía que el primer paso hacia la verdadera protección espiritual era la honestidad brutal consigo mismo, dejar de fingir que todo está bien cuando por dentro todo se desmorona, dejar de actuar como si fuéramos fuertes cuando estamos quebrados, porque Dios no necesita que le mintamos, Dios necesita que seamos reales para poder trabajar con nuestra realidad. Y ahora, en este preciso instante, quiero que hagas algo conmigo. Cierra los ojos por un momento si estás en un lugar seguro. Si no, simplemente respira profundo, 3 veces, lentamente, sintiendo cómo el aire entra y sale de tus pulmones. Y mientras respiras, reconoce en silencio todo aquello que te ha estado afectando sin que puedas explicarlo. Esas noches de insomnio, esos días de tristeza inexplicable, esas sensaciones de estar bloqueado sin motivo aparente. Reconócelo sin juzgarte, sin sentir vergüenza. Simplemente observa lo que hay. Porque lo que estás a punto de aprender no funciona si hay negación. Solo funciona cuando hay apertura, cuando hay disposición real para que la luz entre y disuelva lo que no debe estar ahí. Santa Teresa de Ávila comenzaba todas sus oraciones de protección con este acto de honestidad radical, con este reconocimiento de vulnerabilidad que paradójicamente se convertía en su mayor fortaleza. Si sientes que este mensaje está tocando algo profundo en ti, si reconoces que necesitas aprender esta protección espiritual, te invito a que te suscribas a este canal, porque lo que compartimos aquí no son solo palabras, son llaves, son herramientas espirituales que Santa Teresa de Ávila nos dejó como legado. Y si esto resuena contigo, entonces perteneces a esta comunidad de buscadores de la verdad interior, de guerreros silenciosos que saben que la batalla más importante no se pelea afuera, sino adentro. La oración comienza con una invocación directa, no tímida, no vacilante, sino firme, como quien llama a la puerta sabiendo que será abierta. Santa Teresa de Ávila enseñaba que debíamos dirigirnos a Dios no como mendigos temerosos, sino como hijos amados que tienen derecho a pedir protección a su Padre. Entonces, con voz audible si es posible, o en silencio interior si las circunstancias no permiten otra cosa, pronuncia estas palabras que ahora te voy a enseñar. Y al pronunciarlas, siente cada sílaba. No las digas como un loro que repite sin entender. Dilas como quien está activando un escudo de luz que ya existe, pero que necesita ser llamado a manifestación. Señor mío y Dios mío, en este momento me presento ante ti no con méritos propios, sino con la certeza de que tu amor es más grande que mi fragilidad. Reconozco que camino por un mundo donde no todas las fuerzas son visibles, donde no todos los ataques tienen forma física, donde la envidia se mueve como serpiente silenciosa buscando a quien morder. Tú conoces cada mirada que se ha posado sobre mí con intención oscura, cada palabra que se ha dicho sobre mí cargada de veneno, cada pensamiento que se ha dirigido hacia mí deseando mi caída. Y hoy, aquí, ahora, te pido que pongas un muro de fuego entre esas intenciones y mi realidad, que ninguna energía que no provenga de tu voluntad pueda tocar mi espíritu, mi mente, mi cuerpo, mi hogar, mis seres amados. Santa Teresa de Ávila decía que después de esta primera invocación era necesario visualizar algo específico, no como ejercicio de imaginación vacía, sino como acto de fe que da forma visible a realidades invisibles. Ella enseñaba a sus hermanas en el convento
que cerraran los ojos y se vieran a sí mismas rodeadas por una columna de luz dorada que descendía desde el cielo. Una luz tan brillante que ninguna sombra podía acercarse sin disolverse inmediatamente. Y mientras mantenían esa imagen interior, debían sentir, realmente sentir, el calor de esa luz, la seguridad que proporcionaba, la paz que emanaba. Porque lo que se visualiza con convicción en el espíritu tiene el poder de manifestarse en la materia de formas que la mente racional no comprende, pero que la experiencia confirma. Continúa entonces con la segunda parte de la oración, que es el sellamiento de los espacios. Santa Teresa de Ávila era muy específica en esto. Ella sabía que no bastaba con pedir protección general, había que sellar puntos concretos de entrada. Así que di conmigo ahora, Cristo Jesús, sello mi mente para que ningún pensamiento que no provenga de ti encuentre morada en ella. Sello mis ojos para que no vean sino tu verdad. Sello mis oídos para que no escuchen sino tu voz. Sello mi boca para que solo pronuncie palabras de vida. Sello mi corazón para que solo albergue sentimientos que tú apruebes. Sello mi vientre, centro de mi ser, para que ninguna emoción oscura se anide ahí. Sello mis manos para que solo toquen lo que tú permites. Sello mis pies para que solo caminen por senderos que tú iluminas. Y aquí viene algo que muy pocos saben, algo que Santa Teresa de Ávila solo compartió con sus discípulas más cercanas. Después de cada sellamiento, ella hacía un gesto físico, pasaba su mano sobre cada parte del cuerpo que estaba sellando, como quien cierra una puerta, como quien pone un candado invisible pero real, porque ella entendía que somos seres encarnados, que el espíritu habita en carne, y que los gestos físicos acompañados de intención espiritual tienen un poder que trasciende lo simbólico. Así que hazlo tú también. Pasa tu mano sobre tu frente cuando selles tu mente. Toca tus ojos cuando los selles. Cubre tus oídos. Toca tu pecho, tu abdomen. Extiende tus manos. Toca tus pies. No es superstición, es sacramentalidad. Es reconocer que lo visible y lo invisible se encuentran en el cuerpo humano y que podemos usar esa intersección a nuestro favor. Después de sellar tu propio ser, Santa Teresa de Ávila enseñaba que había que extender la protección al espacio físico donde uno habita, porque la envidia no solo ataca a la persona, ataca también su entorno, contamina su hogar, enrarece el ambiente, hace que los lugares que deberían ser refugio se sientan pesados, incómodos, extraños. Entonces, si estás en tu casa, camina por ella mientras oras. Si no puedes hacerlo físicamente, hazlo mentalmente, pero recorre cada habitación con esta oración: Señor, este espacio que habito, conságralo tú, límpialo de toda presencia que no sea de luz, expulsa de aquí todo rastro de envidia, de maldad, de oscuridad, que cada rincón sea lavado por tu presencia, que cada objeto sea purificado, que el aire mismo que respiro en este lugar sea aire santo, cargado de tu paz, de tu protección, de tu gracia. Y mientras caminas o mientras visualizas ese recorrido, Santa Teresa de Ávila recomendaba rociar agua bendita si se tenía, o simplemente hacer el gesto de rociar con la mano vacía, confiando en que el acto de fe es suficiente para que lo invisible se active. Ella decía que el agua bendita no era mágica por sí misma, sino que era un conductor de la intención sagrada, un elemento físico que ayuda al espíritu humano a concentrar su poder. Y si no tienes agua bendita, no importa. Lo que importa es la fe con la que actúas, la certeza interior de que estás activando algo real aunque no se vea. Ahora viene la parte más poderosa de la oración, la parte que Santa Teresa de Ávila reservaba para los momentos de mayor necesidad, cuando sentía que el ataque espiritual era particularmente intenso. Es la invocación directa de la sangre de Cristo como escudo. Ella decía que no hay poder en este universo, ni en este ni en otros, que pueda resistir la invocación consciente de la sangre derramada en el Calvario, porque esa sangre no es solo un símbolo histórico, es una realidad espiritual activa, viva, presente, operante en todo momento.
entonces di con toda la fuerza de tu convicción interior: cubro mi vida entera con la sangre de Cristo. Cubro mi mente, mi corazón, mi cuerpo, mi espíritu con la sangre de Cristo. Cubro mi pasado, mi presente, mi futuro con la sangre de Cristo. Cubro mi familia, mis amigos, mis proyectos, mis sueños con la sangre de Cristo. Y declaro que donde está la sangre de Cristo, ninguna fuerza oscura puede permanecer, ninguna envidia puede prosperar, ningún mal puede encontrar entrada. Santa Teresa de Ávila decía que al pronunciar esta parte de la oración, muchas veces se sentían manifestaciones físicas, escalofríos, sensación de calor, a veces incluso resistencia interna, como si algo dentro de uno mismo no quisiera que esas palabras fueran dichas. Y ella enseñaba que precisamente eso era señal de que la oración estaba funcionando, que se estaba tocando algo real, que se estaba desalojando algo que había estado oculto. Por eso insistía en no detenerse ante esas sensaciones, sino atravesarlas con determinación, repetir la invocación tantas veces como fuera necesario, hasta que la paz interior se restableciera, hasta que el ambiente cambiara, hasta que algo dentro del pecho se abriera y se pudiera respirar profundo de nuevo. Y después de invocar la sangre de Cristo, Santa Teresa de Ávila añadía una oración específica contra la envidia, contra ese veneno particular que ella conocía también. Decía así: Señor, si hay alguien que me mira con envidia, que desea secretamente mi mal, que no puede soportar verme en paz, te pido que no permitas que esa energía me alcance, que pongas entre esa persona y yo una distancia espiritual infranqueable, que lo que esa persona siente se disuelva antes de llegar a mí, que se convierta en nada en el aire, que pierda toda fuerza, todo poder, toda capacidad de afectarme. Y si es posible, Señor, sana el corazón de esa persona, libérala de la envidia que la consume. Muéstrale que mi bendición no es su maldición, que mi luz no apaga la suya, que hay espacio en tu reino para todos, que no necesita destruirme para ser ella misma feliz. Esta última parte es crucial, porque Santa Teresa de Ávila entendía algo que muchos olvidan, que odiar a quien nos envidia es darle más poder, es entrar en su misma frecuencia vibratoria, es convertirse en parte del problema. Por eso ella siempre incluía esta petición de sanación para el envidioso, no por bondad ingenua, sino por sabiduría estratégica espiritual, porque sabía que cuando oramos por quien nos daña, rompemos las cadenas que nos unen a esa persona en el plano oscuro. Cortamos los hilos invisibles que permiten que su energía nos afecte. Hay algo más que Santa Teresa de Ávila hacía y que considero fundamental compartir contigo hoy. Después de completar la oración de protección, ella permanecía en silencio durante algunos minutos. No un silencio vacío, sino un silencio atento, como quien espera escuchar una respuesta. Y muchas veces, en ese silencio, recibía impresiones, no voces audibles necesariamente, sino certezas interiores, comprensiones súbitas sobre quién la estaba afectando, sobre qué situación necesitaba ser cambiada, sobre qué decisión debía tomar. Porque la protección espiritual no es solo reactiva, también es reveladora, también es orientadora. Cuando pedimos protección con sinceridad, Dios no solo nos protege, también nos muestra de qué exactamente nos está protegiendo, para que podamos colaborar conscientemente con nuestra propia liberación. Entonces, después de pronunciar la oración completa, quédate quieto, respira suave, escucha tu interior con atención. Si viene a tu mente el rostro de alguien, no lo juzgues, pero toma nota mental. Quizás esa persona necesita ser mantenida a cierta distancia. Si recuerdas una situación específica, un lugar, un objeto, presta atención. Quizás algo ahí necesita ser cambiado, removido, transformado. Si sientes una emoción particular, tristeza, enojo, miedo, no la reprimas, obsérvala. Porque esas emociones son mensajeras. Están tratando de decirte algo que tu mente consciente aún no ha comprendido. Santa Teresa de Ávila decía que la protección espiritual no era un acto único, sino una práctica continua.
que así como nos bañamos diariamente para limpiar el cuerpo físico, debemos limpiar diariamente el cuerpo espiritual con oración, con vigilancia, con consciencia de que habitamos en un mundo donde lo visible y lo invisible están en constante interacción. Por eso ella recomendaba hacer esta oración completa al menos una vez al día, idealmente al despertar, antes de que el mundo exterior comenzara a invadir el espacio interior, y también antes de dormir, para sellar la noche, para que el descanso fuera verdaderamente reparador, y no un campo de batalla donde las sombras atacan a través de sueños perturbadores. Y ahora, antes de concluir, quiero decirte algo que Santa Teresa de Ávila repetiría constantemente a sus hermanas. La protección espiritual funciona en proporción directa a la intimidad que tengas con Dios, porque las oraciones no son hechizos, no son fórmulas automáticas que funcionan por el simple hecho de pronunciarlas. Son llaves que solo abren puertas cuando quien las usa tiene relación viva con el cerrajero divino. Si tu vida está desconectada de Dios 6 días a la semana y solo lo buscas cuando necesitas protección, la oración tendrá efecto limitado. Pero si cultivas cada día esa relación, si hablas con Él, no solo cuando tienes problemas, sino también cuando estás en paz, si lo haces parte de tu rutina cotidiana, entonces, cuando pronuncies las palabras de protección, esas palabras vendrán cargadas con todo el peso de esa relación viva, y su efecto será inmediato, poderoso, innegable. Termino entonces con las mismas palabras con las que Santa Teresa de Ávila concluía esta enseñanza cuando la compartía con sus discípulas más cercanas. Palabras que ahora son para ti. No camines con miedo, pero tampoco camines con ingenuidad. Reconoce que hay fuerzas oscuras que buscan detenerte, pero reconoce también que la luz que llevas dentro es infinitamente más poderosa que cualquier oscuridad que pueda venir de afuera. Protégete con oración, sella tu vida con la sangre de Cristo, camina con discernimiento y, sobre todo, nunca olvides que no estás solo en esta batalla, que el mismo Dios que acompañó a los santos en sus luchas espirituales te acompaña a ti ahora, en este momento, en este día, en este camino que recorres. Ahora quiero invitarte a algo más profundo que solo ver un video. Si lo que has escuchado hoy resonó en tu espíritu, si reconoces que esta enseñanza es justo lo que necesitabas, te invito a que te unas a esta comunidad suscribiéndote al canal. Pero más importante aún, te invito a que compartas en los comentarios tu experiencia. Cuéntanos qué sentiste al hacer esta oración. Cuéntanos si percibiste algún cambio. Cuéntanos qué te reveló Dios en el silencio después de orar. Porque aquí no somos solo espectadores pasivos, somos caminantes que nos acompañamos mutuamente, que compartimos nuestras luchas y nuestras victorias, que nos sostenemos en oración cuando uno de nosotros flaquea. No estás solo en esto, y tu historia puede ser exactamente lo que otro necesita escuchar hoy para animarse a buscar también su protección espiritual. Así que comparte, interactúa, conéctate con otros que están en este mismo camino, porque juntos somos más fuertes, juntos la luz brilla con más intensidad. Que la paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento guarde tu corazón y tu mente, que la protección del Altísimo sea tu escudo constante, y que la sabiduría de Santa Teresa de Ávila ilumine tu caminar espiritual cada día de tu vida. Amén.